Shalom, shalom. Les habla Germán Guadua Guayupe desde el Alto Ariari, departamento del Meta en Colombia, 2026. Hoy quiero compartir una perspectiva sobre la caída, el último gran conflicto de la humanidad. Estas palabras mías fueron concebidas como una reflexión filosófica y científica sobre las causas del colapso civilizatorio. Se centra en los elementos fundamentales que sustentan la trágica desintegración política, social, económica, ambiental y moral que presenciamos en todas las escalas de la organización humana, desde los bloques geopolíticos actuales, las naciones, hasta nuestra unidad fundamental, la familia. Este documento presenta una visión, aunque compleja e inevitable, constituye un paradigma que describe no solo los eventos contemporáneos, sino el trasfondo de una civilización en declive. Los peligros de esta trampa civilizatoria exigen atención urgente sobre nuestro ecosistema humano, la realidad de nuestro único hogar global, nuestro planeta, frente al conflicto con nuestra noción de progreso. Como sociedad hemos avanzado, sí, pero hacia nuestro propio colapso. La crisis actual debe entenderse como la crónica de una falsa idea de desarrollo con un desenlace catastrófico inminente. Punto número uno. La trampa biológica y el cáncer en metástasis. La narrativa histórica del progreso de la humanidad, el relato lineal que nos brinda confort, se revela en realidad como una trampa biológica ineludible. Somos una población creciente en un planeta que se siente cada vez más pequeño, compitiendo por recursos limitados, bajo una voraz concepción de desarrollo que, lejos de garantizar un futuro, encubre una forma de codicia pura que conduce al suicidio civilizatorio, dejando un escenario devastador de dolor y muerte para la humanidad entera. En este contexto, la conquista del espacio exterior, por ejemplo, como alternativa de expansión, se evidencia como un rotundo y absoluto fracaso. Evolucionamos bajo los parámetros biológicos específicos de la Tierra: gravedad, atmósfera, ciclos hidrológicos, delicado equilibrio homeostático de Cannon y ecológico también. Por tanto, nuestra pretensión de habitar el cosmos se limitó a breves incursiones y se reduce como logro, en lo práctico, a tan solo el desarrollo de una industria militar del espacio de precisión encaminada a dominar la guerra, en realidad muchas guerras, desde la misma órbita terrestre. Entretanto, en nuestro frágil planeta, la relación exponencial entre el crecimiento y el uso de combustibles fósiles, la sangre de nuestra civilización, ha creado un sistema inestable. No somos una especie evolutivamente estable para el futuro que estamos construyendo. Por el contrario, somos propensos al consumo descontrolado de nuestra riqueza natural, acelerando nuestra propia extinción. Punto número 2. La arquitectura del desperdicio. La historia del desequilibrio se remonta al instante en que abandonamos el nomadismo para abrazar el sedentarismo y la agricultura. Esta fue la primera gran bomba poblacional. Con la riqueza acumulada surgió la estratificación social, la esclavitud. Los conflictos bélicos se intensificaron y se tornaron más agresivos e inevitablemente, con la proliferación de alimentos
y la condensación humana en sitios fijos, la urbe, surge la proliferación de plagas y de enfermedades derivadas de la misma concentración humana. El problema de los residuos sanitarios, por ejemplo, tal como lo conocemos hoy, es un síntoma de nuestra expansión desmedida. La industrialización nos permitió prosperar gracias al petróleo, pero a expensas de los recursos comunes. Para dimensionar el impacto de nuestra negligencia, basta analizar la gestión de residuos de 7 urbes colombianas, a manera de ejemplo: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio, Buenaventura y Puerto Carreño. En conjunto, estas ciudades vierten anualmente 22.275.000 metros cúbicos de aguas residuales de orín y caca colombiana, directo a los ríos y con destino al océano Atlántico en su mayor medida, salvo el caso de Buenaventura, que la vierte al océano Pacífico. Veamos pues la metáfora que se construye de las 13.103 torres. Si consolidáramos una década de esta huella sanitaria sobre el agua en contenedores del volumen de la Torre Colpatria, el equivalente a unos 17.000 metros cúbicos, habríamos erigido una metrópoli de 13.103 rascacielos tipo Colpatria. Visualizar esto es aterrador. Estaríamos levantando una megaciudad de desperdicios que, al proyectarse sobre un territorio como el municipio del Dorado Meta, ocuparía más de 1.300 hectáreas, creando un mausoleo de mal olor y podredumbre. Este bosque de rascacielos fétido de materia orgánica no es una cifra abstracta, es la prueba tangible de que nuestra gestión de residuos es una bomba de tiempo construida bajo nuestros pies, literalmente bajo nuestro derrier. El monumento a la obsolescencia, la necrópolis de plástico. Si la huella orgánica es aterradora, el impacto del plástico de un solo uso en las potencias industriales es sencillamente apocalíptico. Consideremos la producción de plásticos desechables de un solo uso, generada por los Estados Unidos en el transcurso de una sola década. Si consolidáramos este volumen de residuos sólidos en torres con la capacidad volumétrica equivalente a las extintas torres gemelas de Manhattan, en New York, erigiríamos sobre el territorio del estado de Nueva York una ciudad de plástico tan vasta que ocultaría el horizonte. Este monumento a la obsolescencia no es solo basura, es la representación física de nuestra incapacidad para gestionar la materia que transformamos. Cada unidad de plástico, concebida para un uso efímero y un descarte eterno, es un bloque más en la edificación de una torre de Babel de material sintético que inevitablemente colapsará sobre la biosfera, asfixiando todo rastro de vida bajo una capa de polímeros indestructibles. En realidad son 3.500 años. Ambos, la caca y el orín, y el plástico de un solo uso, producido por la inmensa mayoría de la humanidad, es ofrecido como tributo de la civilización a los ríos y mares religiosamente, segundo a segundo, diariamente y sin tregua, 24/360, al tiempo que simultáneamente ha enriquecido al 1% de la humanidad que los fabrica a costas del planeta y del restante 90% de la humanidad que los compra y que se somete al sistema bajo la idea ilusoria de inclusión para el progreso y la civilización.
El orden económico es su sistema, el petrodólar es su moneda, su sangre es el petróleo. Este es el sistema de la bestia de la que habla el libro de Revelación. Ya Isaías y Pablo advierten la elección de la humanidad. Es como si hubiésemos dicho al unísono, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Isaías 22:3 en efecto afirma, y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y Aliados. bebamos, porque mañana moriremos. ¿Esta carretera cuál es? ¿La En que Primera de va Corintios a Bellavista? 15:32 Sí, afirma, pasamos esa y si luego hay como hombre dos que batallé en adelante Efeso contra fieras, ve erosionado. ¿qué me aprovecha? Si los muertos no Tiene que ser resucitan, acá. comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esa es la estación de gas. Punto número 3. Del Esa optimismo la a la pasamos. decadencia. ¿Esa carreterita cuál La es? década de los años Una 80, que por baja para el río ejemplo, Mira, a la cual yo pasando la asistí, subida esa de... vivida desde la perspectiva de las urbes de cualquier ciudad en vías de desarrollo como Bogotá, prometía un escenario de prosperidad. El campo, en Allá se Colombia, ve pese a sus conflictos, el Dorado. garantizaba El Dorado. seguridad alimentaria para la No, ciudad. estamos acá. Las universidades formaban profesionales especializados. La oferta de bienes y servicios se diversificaba y se especializaba cada vez más. Sin embargo, no advertimos que la desigualdad social crecía de manera insostenible, Portuaria que la Diocesa. movilidad social era Santa asimétrica Plaza y que Especial. el narcotráfico, esa emergente Esa vía economía para ilegal Manizales, paralela, más allá. corrompía a pasos agigantados nuestras instituciones con voracidad y en general a la sociedad Nosotros estamos entera. acá. De una economía basada en el agro, pasamos a un sistema permeado por el crimen. La tecnología de la obsolescencia programada, desarrollada desde los países del primer mundo, terminó por desdibujar la calidad de los Ese debe ser bienes y de lácteos. los servicios, Y nosotros estamos sumiéndonos en un círculo vicioso de basura lácteos. Verde. tecnológica y cultural que hoy ¿Qué? sacude ¿Me los ayudas? cimientos mismos de nuestra civilización. Punto número 4. La fractura del suelo y el Nada. colapso de la despensa mundial. No, que Desde ese por ese 2018, la es narrativa climática global que se es ha última convertido en vez. una Bueno, letanía de promesas ¿y esta carretera incumplidas. cuál es? Que baja al Los río. compromisos emanados del Acuerdo de París han demostrado ser un ejercicio de diplomacia burocrática impotente frente a la inercia casi que termodinámica del no cumplimiento, la fragilidad del monocultivo y la Aquí es dependencia un pedazo química. del río, mira. Y es como una de lado. ¿Qué Nuestra es eso? civilización ha sustituido la Eso acá es sabiduría una agrícola que ancestral por una ingeniería de superficie basada en el monocultivo. Esta práctica, presentada como un triunfo de la eficiencia, es un modelo suicida, una agricultura dependiente de abonos sintéticos y fertilizantes derivados de la industria fósil, es decir, del petróleo. Hemos creado suelos que han perdido su microbioma, obligándolos a depender de una droga química constante para su propia nutrición. De otra parte, hemos cedido la biodiversidad de las semillas, incluso legislando en contra del porte de semillas, como si se tratase de un crimen, poder contar con la variabilidad genética que le haga frente a las contingencias ambientales o biológicas que hicieron del desarrollo de la evolución algo extraordinariamente dinámico y complejo. Veamos el caso de Ucrania, como la despensa fallida de Europa. Ucrania, tradicionalmente considerada la despensa de Europa, gracias a su suelo Chernozem, tierra negra, ilustra la catástrofe sistémica de nuestra era. Aquí convergen los dos vectores fatales.
La guerra como sabotaje ecológico. La contaminación por metales pesados y la destrucción de la infraestructura han convertido tierras fértiles en páramos improductivos, desiertos verdes en el gélido frío, revelando la fragilidad de una producción dependiente de una logística energética globalizada. El clima como multiplicador de desastres, la inestabilidad climática con sequías atípicas y olas de calor, ha impedido la recuperación del campo, destruyendo cosechas y evidenciando que el clima ya no obedece a las estaciones que permitieron el auge agrícola moderno. Ni qué decir del escenario de guerra, que las imágenes desde aquella época nos vienen acompañando aún hoy en día. En otras palabras, tenemos ante nosotros el modelo de la catástrofe, la ecuación perfecta hacia la fatalidad. Podemos modelar esta situación mediante la fórmula siguiente. Seguridad alimentaria es igual a un suelo vivo más insumos estables multiplicado por un clima predecible. En esta era, la era del colapso, esta ecuación ha sido completamente anulada. El suelo ha sido reemplazado por sustratos inertes, los insumos desaparecen por la inestabilidad geopolítica y el clima predecible es solo un vestigio del pasado. El resultado es la insostenibilidad sistémica, es decir, el progreso ha conducido del cáncer a cáncer metastásico a la falla multisistémica de la civilización humana. Capítulo quinto. La aceleración del colapso. La agonía de la dependencia fósil. La desintegración de nuestra civilización no es un evento estático, es una espiral de retroalimentación positiva donde cada intento de solucionar el colapso solo sirve para acelerarlo. Hemos optado por intensificar nuestra adicción a los combustibles fósiles mediante técnicas extractivas extremas como el fracking, bajo la falsa premisa de que la energía adicional requerida podrá sostener el crecimiento de una industria automotriz, una industria plástica y una industria petroquímica que en realidad ya no tiene razón de ser. Esta insistencia en la dependencia fósil es el mecanismo mediante el cual la humanidad garantiza su propia sentencia de colapso. La agudización del efecto invernadero y el desmantelamiento atmosférico. La quema incesante de hidrocarburos ha desatado una agudización sin precedentes del efecto invernadero, alterando la composición química de nuestra atmósfera. Esta degradación no solo se refleja en el aumento de la temperatura global, sino en la pérdida de la calidad del aire y la recurrencia de fenómenos de lluvia ácida que erosionan tanto la infraestructura urbana como la salud de nuestros ecosistemas. Ni qué decir de nosotros mismos, condensados en grandes urbes, proclives a la obesidad por exceso de consumo hipercalórico, pero al mismo tiempo por el sedentarismo, adquiriendo todo el espectro de enfermedades cardiovasculares asociadas a la obesidad y de igual manera asociados a la hipertensión arterial, el asesino silencioso y a los problemas de falla cardíaca y de colapso del sistema nervioso central por accidente cerebrovascular. Ni qué decir de los problemas respiratorios emanados por el exceso de competencia de dióxido de carbono, que presenta una mayor afinidad por la molécula de hemoglobina que el mismo oxígeno. ¿De qué nos vale tener ciclorrutas y hacer ejercicio en gimnasios si lo que respiramos en el momento en que aumentamos el gasto cardíaco es literalmente
smog y toxinas para nuestro propio organismo. ¿No sobrecarga acaso el sistema de salud atender tantos enfermos de enfermedades que antes no existían? Enfermedades producidas justamente por la misma civilización que pretende o afirma ser de prosperidad, de progreso. ¿En dónde está el progreso? ¿En dónde está el retroceso? Más alarmante aún es el debilitamiento de la protección atmosférica. Al comprometer nuestra capa protectora, generando orificios en nuestra capa de ozono, hemos reducido la capacidad de la Tierra para filtrar las tormentas solares. Nuestro Sol envejece y presenta verdaderas tormentas solares con descarga de energías ionizantes capaces de causar cáncer, incluso mutaciones severas, porque afectan nuestro componente genético. Esta descarga de fotones de alta energía que bombardea un planeta debilitado están alterando adicionalmente los ciclos termodinámicos, exacerbando la violencia de los huracanes, generando aún más deshielo en los polos, aumentando el volumen de agua de los océanos, acelerando de los derretimientos de los casquetes polares y generando el desbordamiento catastrófico de las cuencas hidrográficas, disponiendo de mayor masa los ríos aéreos que se precipitan en las montañas. Veamos pues cómo la migración de vectores nos conduce necesariamente al caos epidemiológico a partir de este descrito crisis climática. El cambio climático ya no es una amenaza futura, es un reajuste impredecible de nuevas ecologías. Las migraciones forzadas de especies, tanto animales como vegetales, desplazadas por la alteración de sus nichos, han provocado el colapso de cadenas tróficas milenarias que se autorregulaban y nos permitían cierto grado de previsibilidad. Ahora, en este proceso de desequilibrio severo, los vectores de enfermedad se desplazan hacia zonas antes seguras, expandiendo el alcance de pestilencias y enfermedades olvidadas y otras nuevas por surgir. El surgimiento impredecible de nuevas pandemias no es una causalidad biológica, es el resultado directo de la perturbación de los ecosistemas y la intrusión humana en entornos vírgenes. Al forzar a las especies a migrar o a convivir en espacios reducidos, hemos roto las barreras naturales que nos protegían de la zoonosis. Estamos, en esencia, incubando la próxima gran plaga en el laboratorio de la negligencia ambiental. Punto número 6. El juicio escatológico. La crisis actual no es un accidente técnico ni una mera falla de mercado. Desde una perspectiva estricta, basada en el libro de la Revelación, este colapso es el cumplimiento inevitable de una humanidad que ha erigido un sistema anti-Torah. Recordemos que la Torá son los 5 primeros libros que en el mundo católico se conoce como Pentateuco, y la bendita Torá destaca por la ley entregada por el Creador, Yahweh, a Moshe, como la instrucción primera de obligatorio cumplimiento, más conocida como los 10 mandamientos. En efecto, la transgresión de la ley entregada a Moisés, cuyo pilar es la protección de la vida en todas sus formas, ha sido sistemáticamente violada por una civilización que prioriza la expansión material sobre el mandato divino. La industria, la guerra y el ecocidio son en esencia manifestaciones modernas de idolatría, donde el hombre ha puesto sus máquinas y sus deseos de riqueza
por encima de los intereses e indicaciones del creador. La devolución a la piedra vaticinada por Albert Einstein no es un fracaso de la historia, sino el retorno al polvo de una estructura que se alzó contra la voluntad del cielo. Ante la caída de nuestra Babilonia industrial, el futuro nos presenta una única alternativa: el reordenamiento hacia una existencia en equilibrio con los mandamientos, y haciendo teshuvá, arrepentimiento, nos vinculemos a la instrucción primera y la resonemos en el amor supremo de Yahshua HaMashiach, Jesucristo, quien está a puertas de su segunda venida, pero esta vez no como Yahshua, Salvador y Redentor sufriente, sino Yahshua HaMashiach como Rey del universo para juicio para vivos y muertos. Cuando el pensamiento humano se aleja de la conciencia superior, la caída no es solo posible, es inevitable. Piénsalo bien.